contar una historia. Ah, había más gente. Buenas noches. Me llamo Florinda. A ver. Historia, ¿de qué les puedo contar alguna historia en mi familia? Estos niños de hoy no dejan dormir en una fiesta. Bueno, acá hay un libro, tiene una historia. Dice, el primer rey de Dios. No dice primer. El primer rey que Dios dispuso para su pueblo fue Saúl. Pero Saúl no se comportaba como el Señor quería. Por eso entonces comienza la historia de David. Y acá dice, David era un pastorcito de ovejas. Cuidaba el rebaño de su familia. Cuando todo estaba tranquilo en el campo, el joven tomaba su arpa y componía hermosas canciones para Dios. Era un muchacho fuerte y valiente que procuraba agradar al Señor. El rey Saúl, por no obedecer la voluntad de Dios, sufría grandes malestares y solo se aliviaba cuando David tocaba para él. Lo que Saúl no sabía era que el profeta Samuel lo había ungido para ser el futuro rey. Aunque David era el más pequeño de su familia, Dios lo había establecido así. Por esos tiempos, los filisteos volvieron a molestar al pueblo de Dios. El ejército estaban a punto de enfrentarse en una guerra. De repente, de entre los filisteos, salió un gigante. Se llamaba Goliat. El pueblo de Dios estaba muy temeroso. ¿Saben cuánto medía ese gigante? 3 metros de altura. Era muy grande. El joven pastorcito llegó hasta el lugar del enfrentamiento para visitar a sus hermanos que estaban alistados en el ejército de Saúl. Les agradó mucho oír los insultos que decía Goliat contra el pueblo de Israel. Entonces se presentó al rey y decidido se preparó para pelear contra el gigante. ¿Lograría vencer a su enemigo? David fue llevado a un sitio donde se vistió con la armadura del rey. Pero el
ayuda, así que prefirió no usarla. David confiaba en Dios. Su Señor le daría fuerzas para vencer al gigante. Entonces caminó hacia un arroyo, recogió 5 piedras, las guardó en una bolsa y con su onda preparada, en el nombre del Señor, se enfrentó al gigante Goliat. Goliat se burlaba de David. No, tengo miedo. Pero el muchacho no tenía miedo. Mientras Goliat aún lanzaba sonoras carcajadas, David tomó rápidamente una piedra, la puso en su onda y ¡paf! En la frente del gigante. Goliat se desplomó en el suelo delante del valiente pastorcito. Los soldados que estaban con el gigante se pusieron muy temerosos al saber que su enemigo David había vencido a su gigante. Entonces los enemigos de Israel se vieron perdidos al quedarse su principal soldado, de modo que huyeron rápidamente. Una inmensa alegría invadió a todo el pueblo de Dios y David se sintió muy agradecido al saber que el Señor estaba con él. ¡Qué buena historia que acabamos de contar! ¡Qué buenos actores que tenemos acá! ¿No se merecen un aplauso? El pequeño David pudo derribar a ese gigante. Simplemente confiaba en una sola persona, y esa persona era Dios. Y quizás ustedes dicen, es una historia de chicos, pero a la vez también tiene que importarnos a nosotros, porque nosotros quizás hoy no nos podemos cruzar en la calle a ningún gigante, no podemos ver alguna guerra como las que tenían en estos tiempos, pero por ahí, como personas grandes que somos, vemos algunos de nuestros problemas muy gigantescos. Y esta es una pequeña interpretación de lo que fue la historia de David en parte. En parte es un pedacito, porque la historia de David es muy grande. Pero si ustedes no vieran a este gigante y ven por ahí la cantidad de problemas que uno puede tener encima nuestro y dice, me siento chiquitito porque no lo puedo, no sé qué voy a hacer. Tantos problemas, tanta enfermedad, muchísimas cosas que cotidianamente nos pueden ver chiquititos como se veía David, y un Goliat gigantesco. Pero yo en esta noche, el mensaje que te queremos dar, la clase que tengo yo, que es la clase de los conquistadores,
que con Dios todo es posible. Y si confiamos verdaderamente en Él, Él nos va a ayudar a derribar cualquier gigante. No hay nada que no lo podamos derribar si no es con la ayuda de nuestro Dios. Así que le doy muchas gracias, espero que le hayan gustado. A los papás desde ya muchas gracias por darles estos permisos a los niños para que vengan a ensayar conmigo. Lo luquearon a los nenes muy lindo y muchas gracias porque se siente el apoyo quizás como maestra de parte de ustedes que nos ayudaron a hacer todo esto. Así que muchas gracias, confíen en Dios, no se aflojen de la mano de Dios, que es el único que nos puede ayudar. Que Dios te bendiga muchísimo.